Muy buenos días, tengan todos ustedes, tardes o noche, a la hora que nos sintonicen para ver el video del día de hoy. Vamos a continuar con el módulo número 3. En esta ocasión nos acompaña desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, nuevamente nuestro amigo el doctor Fabián San Martín, quien creo que ya no necesita introducción, nos ha acompañado en varias ocasiones. Como ya saben, el doctor Fabián San Martín es médico especialista en medicina del deporte. Trabaja como catedrático en la universidad local en su universidad local de Cuenca y es el director médico del Centro de Evaluaciones Funcionales San Martín. El día de hoy, Fabián, gusto de tenerte por acá. Nos vamos a referir un poquito al tema de los suplementos y el deporte. Buenas noches, Fabián. Hola, Fernando, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un placer para mí poder compartir con todos ustedes aquí en el grupo, en el curso, un poco de lo que nosotros hacemos en la medicina del deporte y también suelo decir yo un poco de la interpretación que hemos realizado a las diferentes líneas de trabajo dentro de la especialidad. Entonces, siempre les digo que soy un partidario de los equipos interdisciplinarios y en ese contexto, pues nosotros tendremos que entender siempre que hay una estrecha relación con los o las nutricionistas, con los fisioterapeutas, con los psicólogos, y con los entrenadores, obviamente, y con todas las especialidades que pudieran venir a sumar a la cuestión del rendimiento deportivo en los atletas. Entonces, en ese contexto, pues nos toca a nosotros los médicos del deporte inteligenciarnos mucho sobre la información que hay al día de hoy en referencia a la nutrición deportiva específicamente y luego al tema que tú me has pedido que me refiera un poco sobre los suplementos en el deporte. Entonces, con todo esa apertura, les voy a proceder a presentarles un poquito unas diapositivas que tengo preparadas justamente para el tema y que nos irán dando un poco una línea de lo que propongo, de la lectura que yo he hecho y de mi metodología de trabajo, de la metodología de trabajo que nosotros llevamos acá en Cuenca con varios atletas, inclusive de nivel olímpico y luego también atletas amateurs y pues también deportistas formativos, que tenemos ahora un grupo muy variado realmente de personas a quienes asesoramos. Pues ahí está la diapositiva de quién soy y la especialidad que ostento y pues mi trabajo esencial en la parte privada a través del laboratorio de evaluaciones funcionales y luego, como lo ha dicho Fernando, soy docente en la universidad. Vamos a hablar un poco de nutrición del deporte. Y realmente cuando en esa primera diapositiva que yo me la he cogido de ahí de Asker Jokendrup, es alguien a quien sigo bastante y a quien les recomiendo que ustedes pueden empezar a seguir para poder inteligenciarse sobre temas de nutrición en el deporte. Entonces, en esta gráfica, en esta diapositiva, nosotros podemos ver justamente cómo los atletas, cómo los entrenadores y las compañías, dice, de suplementos conciben la nutrición deportiva, ¿no? ¿Cuál es la concepción que ellos tienen y que fundamentan su accionar, su trabajo y cómo les gusta a ellos que se lleve a cabo? Entonces, en este caso, nosotros podemos fijarnos en este punto cómo todo se fundamenta en la nutrición deportiva desde la óptica de ellos, se fundamenta en este punto. La pirámide está invertida y en este caso le corresponde a esta base que está invertida, le corresponde el uso de suplementos. Y luego hablar de nutrición, de nutrición en el deporte y por último hablar de una dieta balanceada. Entonces, así es como en muchas ocasiones, realmente casi la totalidad de los atletas, casi la totalidad de los deportistas conciben hablar de nutrición deportiva. Entonces, para nosotros, la gente que está vinculada a la medicina del deporte y he dicho a los equipos interdisciplinarios, tenemos un concepto bastante diferente, bastante controversial inclusive para ellos, y es que nosotros ponemos la pirámide de forma correcta y entonces basamos nuestro trabajo primero en enseñarle, en llevarle por el camino al atleta, al deportista, de conocer qué implica tener una dieta balanceada.
¿sí? Hacemos educación nutricional en un primer gran momento, ¿ok? Luego nosotros empezamos a hablar de nutrición deportiva ya. Ya empezamos a buscar, a conceptualizar qué es la nutrición deportiva y empezamos a determinar cuáles son las necesidades, los objetivos, las limitantes que tiene la nutrición deportiva. Y por último, nosotros tendríamos que ver si después de haber cumplido con estas dos etapas, nosotros necesitamos la cereza del pastel, que pudieran ser los suplementos. El uso de suplementos y de ayudas ergogénicas, que son dos cosas diferentes conceptualmente y que tendría que yo decir que en algún momento algunos suplementos pueden considerarse inclusive como ayudas ergogénicas. Ese es un detalle que lo podremos conversar en algún momento cuando tenemos estas sesiones de preguntas y respuestas. Entonces, en este caso, si nosotros estamos hablando de nutrición deportiva, yo tendría que decirles a ustedes que el principal objetivo de estar ya en el escalón de llevar a cabo una nutrición en el deporte es básicamente la mejora en el rendimiento deportivo. O sea, esto es clave. Yo quiero que mi atleta gane, que mi atleta maximice su rendimiento deportivo. Sin embargo, tengo que tener claro que tengo que cubrir las necesidades energéticas. ¿Para qué? Para que este deportista que está maximizando su rendimiento deportivo se mantenga sano. Sí, se mantenga sano. Y en ese concepto de salud, nosotros nos damos cuenta que entran aquí que el mantenimiento de la masa corporal, la función inmune y la función reproductiva. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos olvidar nunca que estamos en el alto rendimiento, en el deporte de élite, en una línea muy delgada, en la cual si nos pasamos un poco, podemos incurrir en una pérdida del estado de salud. ¿Por qué? Por querer mejorar, por querer maximizar el rendimiento deportivo. Entonces ahí hay ese punto de quiebre, ese punto de conflicto que nosotros los médicos y los nutricionistas tenemos que saber sobrellevar. Y pues siempre mantener a nuestro deportista sano preferentemente. Ok, entonces antes de esto, bueno, hemos dicho y hemos también puesto en el tema un poco lo de la alimentación saludable, una alimentación saludable, balanceada. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es una alimentación saludable y balanceada? La tienen aquí ustedes en esta diapositiva, en la cual nos hace claramente énfasis en el mantenimiento del estado de salud. Es aquella que cubre necesidades nutricionales de un individuo para el mantenimiento de su estado de salud. Y más adelante completa un poco diciéndonos que ayuda en la reparación de los tejidos y permite afrontar procesos vitales y de crecimiento. Entonces esto un poco les lleva a ustedes a entender, tal vez a preguntarse, a contextualizar un poco más el hecho de que nosotros cuando estamos atendiendo, asesorando o trabajando con deportistas, en este caso de divisiones formativas, lo que más va a primar allí para nosotros es el mostrarle, el enseñarle cómo alimentarse y que después tal vez en algún momento nosotros tengamos la posibilidad y la necesidad y la posibilidad de hacer algún tipo de trabajo del orden ya de nutrición deportiva, puede pasar, puede pasar. Pero esto es muy, muy raro. Sí, luego nos enfocamos en la parte de rendimiento es cuando el atleta ya está dentro de competiciones de deportes profesionales o de deportes de ciclo olímpico, ¿no? Eso nos queda un poco más claro ahí el asunto. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos de una alimentación correcta, de una alimentación saludable? Pues nosotros vamos a poder afrontar todo un programa de entrenamiento, ¿sí? Entonces, en todos los contextos que yo les he dado, si yo me alimento bien, yo puedo seguir siendo formativo en la escuela, en la academia del deporte al que yo asisto, cumpliendo mis actividades escolares y adicional a esto, manteniendo mi curva de crecimiento óptima. Perfecto, porque justamente decimos nosotros eso, ¿no? Que el ejercicio, el deporte es salud y debería ir por ahí la línea, ¿no? Mejorar la recuperación durante y entre ejercicios y actividades. Entonces, cuando yo estoy enseñándole a comer adecuadamente a uno de los deportistas, estoy haciendo que este deportista sea capaz de asistir a su entrenamiento, recuperarse y volver a asistir al entrenamiento siguiente.
siempre manteniendo su forma deportiva, manteniendo su rendimiento, manteniendo la evolución, la progresión del rendimiento, ¿no? Esa es la idea al fin del día. Luego dice obtención y mantenimiento de un peso y una condición ideal, una condición de salud ideal. Entonces, en este sentido, una condición física ideal, perdón, en este sentido nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de peso, que en muchas ocasiones a los y los nutricionistas les gusta mucho hablar de peso, pero lamentablemente nosotros en nutrición deportiva tenemos que tener parámetros objetivos que nos permitan determinar cuál es el rendimiento que tenemos y contrastarlo con estos parámetros para ver si estamos en un camino, en una vía adecuada o si necesitamos modificarlo de acuerdo a las exigencias propias del deporte o a las respuestas fisiológicas que hayamos obtenido hasta ese momento. Entonces es bastante interesante cuáles son los beneficios. El último de ellos que ustedes pueden ver en la diapositiva es la reducción del riesgo de lesiones y enfermedades. Entonces, en este sentido, cuando nosotros vemos que hay una persona que está siendo sometida a regímenes alimentarios restrictivos totalmente y que sigue afrontando cargas de entrenamiento, en algún momento se va a lesionar. Y la incidencia, la posibilidad de lesión en esta persona siempre va a estar presente en mayor grado en contraste con una persona que lleve una alimentación saludable. Entonces, por eso para nosotros es interesante e importante justamente que todas las personas a las que les asesoremos y que estén dentro del sistema deportivo tengan una correcta alimentación. Otros beneficios adicionales que podemos obtener es la confianza de estar siempre bien preparado, estar listo para la competición. La ¿regularidad en qué? En la obtención, en la respuesta de rendimiento durante una serie durante la etapa competitiva, lo tendría que decir así. Yo, por lo general, trabajo con algunos chicos de categorías formativas en el fútbol, por ejemplo, y me preguntan y me dicen, pero ¿qué le doy de comer? ¿Qué le compro? Digo, no, dele de comer de todo, o sea, no necesitamos ningún suplemento, no necesitamos ninguna ayuda orgénica en este punto. Démosle de comer de todo, no hay problemas con el peso se mantiene, el chico está saludable, el chico está compitiendo, el chico está asistiendo a clases normalmente, no hay ningún problema, todo va bien. Pero necesitamos que sí, cuando ellos tienen algunas etapas de competencia, mantengan ese nivel. Y en ese caso, por ejemplo, hacemos algún tipo de refuerzo desde el ámbito nutricional, pero refuerzo con alimentos, no con suplementos todavía, tengo que decirlo claramente. Luego dice el disfrute de las comidas y también de los eventos sociales. Casualmente hemos tenido en la consulta en los últimos días una persona que está consumiendo suplementos y los consume y está obsesionado con este cuento de los suplementos y no quiere dejarlos porque teme perder su rendimiento, la condición a la cual ha llegado hasta ahora, pero hemos entrado en este conflicto. Esta persona me dice, no, es que tengo que tomar la proteína, que tengo que tomar los hidratos de carbono a tal hora y yo a esa hora estoy en el trabajo y se me complica un poco porque yo soy un visitador a médico, entonces me la paso de un lado a otro. Así que está en conflictos en ese sentido. Y está en conflicto porque siempre a cualquier lugar al que va a comer con su familia, también tiene que sacar los tarros de proteínas, de polvos y empezárselos a tomar donde quiera que esté. Ya como que en la familia es un poco molesto, a ellos ya no les gusta esto, entonces él se siente un poco cohibido por esta situación y pues vamos, me ha preguntado cómo podría hacerlo, cómo podría modificarlo y pues le hemos propuesto justamente lo que vamos a hacer aquí, la propuesta que yo le traigo para ustedes. ¿Ok? Ya vamos a ir conociéndola poco a poco. Entonces, ahora, siempre existen dificultades para realizar una correcta alimentación. Y esto, ustedes van a ver en esta diapositiva dos líneas que están subrayadas. Y para mí, que como que son un poco lo más importante, tal vez en el contexto deportivo, porque estamos hablando de nutrición deportiva. Y en ese sentido, yo tendría que decirles el conocimiento insuficiente de los alimentos y bebidas y además una inadecuada preparación de estos alimentos y de estas bebidas, para mí es una de las dificultades más grandes que tienen las personas para poder llevar una correcta alimentación. Luego tenemos el conocimiento pobre o anticuado de lo que representa la nutrición deportiva, porque para mucha gente la nutrición deportiva representa de entrada el establecer un régimen alimentario estricto, es decir, una dieta,
estricta. Y tampoco es así necesariamente. Todo dependerá del nivel deportivo del cual estemos hablando, ¿no? Bueno, ahí también abajo están los medios económicos insuficientes, la desacertada elección de los alimentos cuando se hacen las compras o cuando se come por fuera. Son dificultades que nosotros vamos a encontrar. Acá tenemos unas cuantas más. Por ejemplo, el estilo de vida muy ocupado que no permite obtener o consumir alimentos apropiados. En este caso, el contexto de este visitador médico que yo les había referido hace unos instantes. El uso indiscriminado de suplementos y de comidas para deportistas, por ejemplo. Y este está subrayado porque casualmente con los deportistas de nivel amateur, los deportistas de alta competencia y los deportistas de alto rendimiento, todos, sin excepción, quieren consumir suplementos deportivos. Sí, todos. Y entonces yo siempre digo, hará falta. Es la pregunta que les hago a ellos mismos, les devuelvo la pregunta, hará falta. Y entonces ellos dicen, no sé, doctor, por eso vengo con usted. Entonces vamos a tratar de mostrarles a ustedes cómo es el razonamiento que nosotros llevamos alrededor de esto. Bueno, decía la imposibilidad de conseguir buenos alimentos y bebidas y los viajes frecuentes. Los viajes frecuentes son un problema para los atletas de élite. Nosotros tenemos a nuestros atletas que nos representan a nivel internacional y ellos en muchas ocasiones tienen giras en Europa, por ejemplo, y son viajes largos, son muchos viajes muy pegados, son muchas estancias en los aeropuertos que hasta cierto grado dificultan poder llevar una nutrición adecuada. Sin embargo, ahí está el reto para nosotros, y para nosotros digo médicos y nutricionistas, para poder solventar este tipo de necesidades muy puntuales, no necesariamente recurriendo al uso de sustancias. ¿Ok? Ahora, bueno, ya estamos en la materia de lo que realmente es la nutrición deportiva. En este caso, yo he puesto aquí 4 estamentos en los cuales se basa 4 principios de la nutrición deportiva. Entonces, ahí vemos en la primera línea que dice mantener el balance energético. Mantener el balance energético positivo, negativo, estable, en dependencia de el momento de la planificación del entrenamiento, de las necesidades puntuales del deporte y de las condiciones con las cuales ha llegado el deportista, por supuesto. Todo eso tiene que jugar aquí, porque en muchas ocasiones nosotros hemos tenido atletas que en la etapa de transición, en este periodo de diciembre-enero, por lo general se desmandan en la cuestión de los alimentos, se ponen muy inactivos físicamente y regresan con 7, 8 kilos, lo cual es una verdadera grosería para un deportista de élite. Eso no debe pasar, pero sucede, o sea, esto hay que decirlo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que enfocarnos en un sistema de entrenamiento, en una base de preparación general, con una estrategia nutricional restrictiva para que logremos nosotros recuperar el peso que tenía justamente cerca del final de su año competitivo y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí hay cosas muy puntuales. Y tengo, por ejemplo, atletas que su peso durante todo el tiempo está variando en aproximadamente medio kilo y 1 kilo, no varían más. Entonces, imagínense allí, yo no voy a hacer restricciones calóricas, sino hacemos un balance energético totalmente equilibrado y nos enfocamos en otras cosas que es en la administración de la carga de entrenamiento. Entonces, son situaciones que hasta ahora les estoy mostrando, les estoy diciendo que hay una divergencia de necesidades, o sea que hay un gran abanico, perdón, más bien de necesidades muy puntuales en dependencia de cada uno de los deportistas en cada uno de sus deportes. Luego, consumir cantidades adecuadas de macronutrientes. Esto es primordial, esto es fundamental, porque recordemos que asimismo hay deportes en los cuales la intensidad de competencia es tan alta que básicamente se utilizan rutas glucolíticas y los sustratos energéticos serán prioritariamente siempre los hidratos de carbono y en un menor grado las grasas. Entonces, en dependencia de eso, nosotros vamos a necesitar recuperar esas reservas siempre, mantenerlas listas para que sean aprovechadas durante la etapa competitiva. Ojo, en este caso, por ejemplo, hay muchos detalles, por ejemplo, en deportes como en el ciclismo, en los que
Hay días continuos de competencia. Nosotros en el país tenemos ahora una competencia que demora 7 días, 7, 8 días continuos de la vuelta a la República. Entonces, imagínense cómo tendrá que ser la estrategia nutricional allí. Y hay deportes y hay competencias en las que se compite por una sola ocasión y se acabó. Entonces, hay ciertos detalles que tienen que ser cubiertos allí, ¿no? Entonces, la marcha, por ejemplo, es un día de competencia, va, compite ese día y se acabó todo, se regresa. Pero hay que considerar entonces el tipo de deporte, la duración del mismo, los días de competencia, en este caso con más detalle. Luego el estado óptimo de hidratación. Y el estado óptimo de hidratación, por supuesto, porque recordemos que a la final el parte de la sangre está considerada por los líquidos, por agua. Entonces, y esto tiene una relación directa con el gasto cardíaco, y esto tiene una relación directa con el transporte de oxígeno en el glóbulo rojo, en la hemoglobina y todo este cuento, la osmolaridad del plasma, para el correcto funcionamiento celular y todo este cuento. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos claros que tenemos que tener un nivel de hidratación aceptable. No necesariamente suele ser el óptimo, pero suele ser el aceptable en las competencias por cuestiones lógicas, ¿no? Por optimización del tiempo. En la competencia no hay mucho tiempo para hidratarse. Obviamente hay competencias en las que es necesario hidratarse. Entonces, detalles que podremos conversar también en algún momento. Y a la final, tener un plan de alimentación estratégico. Y esto nos va a dar pie para otra diapositiva en los cuales, que es esta de acá, en los cuales nos dice, ¿cuáles son los objetivos de la nutrición deportiva? Son 2. Lograr desarrollar una dieta o una estrategia nutricional para el entrenamiento y una dieta o una estrategia nutricional competitiva óptima. Entonces, en este sentido, tengo que yo decirles, no es lo mismo comer durante los entrenamientos, o sea, para los entrenamientos, para yo solventar la carga de los entrenamientos, que comer durante la etapa competitiva. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy cautos cuando tomamos la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Desde el ámbito nutricional me refiero, ¿no? Un poco de balance energético. El balance energético está dado por la ingesta de energía y por el gasto de energía. ¿Cuánto como? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto invierto a través del ejercicio en calorías? Me refiero, ¿no? Ahora, una de las formas más prácticas de corroborar si las necesidades calóricas han sido cubiertas, dice, es monitorizar simultáneamente la ingesta calórica y el peso corporal del deportista. Esto es lo más, podríamos decirlo, no sé si cabe la palabra, tal vez es lo más arcaico que podemos hacer. Sí, porque nos permite a nosotros el peso, nos permite entender que por lo menos el peso está bien. No sabemos qué pasa con la composición corporal. Ese es otro gran detalle, ¿no? Es por eso que la sinantropometría también viene a ayudarnos muchísimo en esta parte y es uno de los pilares de la nutrición deportiva. Pero bueno, eso será también tema de otra conferencia en algún otro momento. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son los objetivos de establecer un plan nutricional para el entrenamiento? Y ahí los tienen ustedes en esta primera diapositiva, enumerados del 1 al 5. Está desde satisfacer los requerimientos de energía y nutrientes, lograr mantener la contextura física ideal para el evento, mejorar la adaptación y la recuperación entre sesiones de entrenamiento, recuperar el combustible energético y experimentar y ensayar estrategias dietéticas. ¿Sí? ¿Cuánto, por ejemplo, se me ocurre, para hacer una carga glucogénica, cuánto tolera mi deportista? ¿Sí? ¿Con cuánta antelación tengo que hacer esta carga glucogénica? Entonces, ahí vienen los detalles. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a entrar en un sistema de competencias de varios días y necesito sí o sí recuperar. Y hacer esa carga glucogénica ya no la puedo hacer en tantos días, entonces tengo que aumentar un gramaje de hidratos de carbono en el mismo día posterior a la competencia. Entonces tengo que ir adaptando a ese intestino para que sea capaz de recibir esa carga de hidratos de carbono. Entonces, ese volumen inclusive. Entonces, esos detalles son interesantes y son todo lo que nos va a permitir a nosotros entender si al final vamos a necesitar o no hacer una suplementación. Objetivos, más objetivos. En la segunda parte, del 6 al 10, dice mantener el estado de salud óptimo. Está clarísimo, clarísimo. Yo necesito que compita, pero que esté sano. Reducir el riesgo de enfermedades y lesiones, tomar decisiones respecto al uso de suplementos, ya aquí ya me lo
me lo propongo, digo, vamos a necesitar tal vez suplementos, puede ser, veamos qué es lo que pasa más adelante. Alimentarse para cuidar a largo plazo la salud y disfrutar de la comida. Nunca debemos olvidar que la comida está hecha para disfrutar, no para sufrir, ¿no es cierto? Entonces esas dietas que son ahí muy extremas, que casi realmente los deportistas no las llevan, pero sí la gente común y corriente que trata de hacer algo de modificación de su composición corporal por cuestiones estéticas y uno que otro que esté haciendo algún tipo de deporte, pero no en la alta competencia. En la alta competencia casi que se acepta que coman de todo porque hay una gran necesidad calórica por medio. Entonces, objetivos para la competición, en cambio, de una dieta, de una estrategia nutricional para la competición. Alcanzar el peso de la categoría con el mínimo perjuicio para la salud y el rendimiento deportivo. Esto nos pasa mucho a nosotros con los deportes, como dice aquí, en categorías de peso como el judo, el taekwondo, la lucha, el karate. Entonces, estos deportes en los que nosotros hemos visto cómo los entrenadores durante décadas han propuesto dietas totalmente restrictivas, planes de deshidratación inclusive, para poder llegar al peso. Y siempre decimos nosotros, sí, el peso puede llegar usted con el peso, pero usted no está compitiendo realmente mostrando su verdadero nivel de rendimiento. ¿Por qué? Porque ya hay una afectación a nivel celular. Entonces, y por más que ellos me digan que van a poder coger y recuperar el peso y estar en óptimo estado de forma para la competición con unas horas nada más de alimentarse otra vez a lo bruto, digo yo, no funciona así, no hay tal. Sin embargo, es una práctica que se ha traído ya durante mucho tiempo, que es fácil, perdón, que es bien difícil de cambiarles. Pero esperemos que con el tiempo los entrenadores más jóvenes que están a cargo de delegaciones de delegaciones de los países vayan entendiendo un poco este sistema, ¿no? Y cambien su manera de pensar. Llenar los depósitos de energía en los días previos al evento. Casualmente es esto lo que digo y se concatena con la primera gran idea que he puesto, ¿no? Las cargas glucogénicas en deportes de alta intensidad, como los que he dicho, los de combate, ¿no? Deportes de altísima intensidad, donde su principal ruta metabólica son la vía glucolítica y los principales sustratos son los hidratos de carbono. Entonces, si usted llega con las reservas de glucógeno depletadas, llega deshidratado, no va a rendir. Y por más que usted me diga que le da de comer una cantidad grosera de comida unas horas antes de la competición, no vamos a lograr recuperar las reservas de glucógeno. Entonces hay detalles interesantes allí. Bueno, llenar a tope las reservas de hidratos de carbono, ya lo hemos puesto, lo hemos dicho también, mantener la hidratación y consumir hidratos de carbono en eventos de larga duración. Por ejemplo, en los eventos como en el triatlón de larga distancia, en el medio Ironman y el Ironman completo, por ejemplo, sí necesitamos nosotros una estrategia nutricional para la competición porque la recuperación de las reservas de glucógeno es clave para mejorar allí el rendimiento. ¿Ok? La segunda parte es cubrir necesidades energéticas sin alterar el sistema digestivo. He dicho, el hecho de poner una alta carga de hidratos de carbono puede generar molestias gastrointestinales y para esto hay que entrenar también al intestino. Facilitar la recuperación luego de la competición. Cuando tengo competiciones al día siguiente es fundamental. En el fútbol, inclusive, competiciones a semanas seguidas, nosotros necesitamos llevar estrategias nutricionales de por medio. Durante eventos a día seguido, asegurar la provisión de energía, asegurar la mejor decisión sobre el uso de suplementos en la competición para la mejora del rendimiento deportivo. Para todo eso es que nosotros tenemos que enfocarnos desde la nutrición deportiva. Ahora sí, pero para entonces hacer todo esto, yo tengo que tener un punto de partida. ¿Cómo hago yo si no sé dónde estoy y hacia dónde necesito ir? Entonces me refiero en este punto yo. ¿Cómo sé yo cuánto estoy comiendo? ¿Cómo sé yo cuánto gasto? ¿Cómo sé yo qué es lo que necesito adicional? En este caso me refiero a que tengo que contrastarlo un poco también con la parte de salud. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que incurrir en lo que se llama la evaluación nutricional. Yo no acepto la utilización de ningún tipo de suplemento nutricional si no hay una evaluación nutricional de por medio llevada a cabo por la nutricionista del deporte. ¿Sí? Y entonces, en este caso ya estamos entrando en la materia y en la propuesta que yo tengo.
¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros para la evaluación nutricional? Ahí los pueden ver, 5. La historia clínica, los exámenes de sangre, la evaluación dietética, la evaluación sin antropométrica y la evaluación fisiológica que determina el coste energético del ejercicio. Si yo no tengo estos 5 elementos, no soy capaz de saber cuánto está consumiendo mi deportista atleta, cuánto está consumiendo, gastando mi deportista o mi atleta. Entonces, si no tengo idea de esto, ¿cómo me atrevo yo a suplementar? ¿Cuánto voy a suplementar? ¿Qué voy a suplementar? ¿No es cierto? Me parece un poco raro, me parece una idea muy loca, me parece una práctica muy avesada, pero que a la final es la que más se realiza en el medio deportivo. Ustedes que me están escuchando, que me están viendo, se van enseguida, se les va a venir a la cabeza y van a decir, sí, claro, yo conozco a alguien que está corriendo y lleva corriendo un tiempo y alguien le ha dicho que para correr más rápido necesita tal suplemento deportivo. Y en cualquier deporte, es la misma tónica, es lo mismo que pasa. Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y quién ha dicho que necesitas eso? No, es que el fulano porque él ya lleva corriendo tiempo, porque él ya lleva haciendo tiempo el deporte. Y digo, bueno, ¿y el tipo se ha graduado de nutricionista deportivo? Y la respuesta siempre es no. Pero bueno, entonces hay una gráfica nada más. La evaluación sin antropométrica yo la ponía también porque decía, mira, eh, si tú quieres levantar una estrategia nutricional y quieres, porque tienes una persona que tiene un porcentaje graso más elevado del promedio para el deporte, sí, pero tienes que saber cuál es el porcentaje. Si no lo sabes, ¿cómo se te ocurre solo con verlo? Ya tienes la capacidad para analizar y determinar si le hace falta perder grasa o le hace falta ganar masa muscular. Entonces, es muy difícil. Hay que tener parámetros objetivos. Siempre voy a decir eso. Entonces, la evaluación sin antropométrica para nosotros es fundamental. Miren ustedes, por ejemplo, este chico, un chico que hace ciclismo, ciclismo de montaña. Miren lo delgado que está. Claro, demasiado delgado para gusto de su madre y de su padre. Bastante delgado y a gusto para su entrenador. Y tengo que yo entrar a mediar y determinar si está lo suficientemente delgado, puede disminuir más de peso o a lo mejor ya no debe disminuir de peso. Entonces, ese es un criterio que yo tengo que determinar y del el cual nos va a servir a nosotros para que vaya a nutrición y sea asesorado correctamente. ¿Ok? Entonces, como a manera de chisme les cuento, pues sí, ya no puede bajar más. Es más, tiene que subir de peso porque sí está demasiado delgado, inclusive para su deporte. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, perdón, sí, nos faltaba hablar un poco del coste energético del ejercicio como tal. Por ejemplo, es una rutina de trabajo. Aquí están los 7 días, solamente trabajando 6 de 7. Aquí está la doble sesión diaria y aquí está la rutina de ejercicio que realiza durante cada uno de los días. Acá nosotros hemos puesto con colores el calentamiento siempre en gris y luego verde y verde una intensidad aeróbica pura cerca del primer umbral, en naranja, en una zona de transición, en un coste energético ya un poco más elevado, de mayor intensidad en este caso, y por último el rojo en un entrenamiento de alta intensidad. Entonces ustedes pueden ver que entrena de moderada intensidad casi, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 días de 7 entrena en una intensidad baja. En una intensidad moderada entrena 2, 3 días por semana y de alta intensidad entrena un día por semana. Acá tenemos los minutos que le destina a esto y a través del análisis de VO2 máximo, nosotros podemos determinar cuál es el coste energético que tiene esta deportista durante esta rutina de entrenamientos. Obviamente yo lo he puesto aquí solamente de una manera muy simple, como hacíamos antes los cálculos. Nosotros antes cogíamos todos, metíamos en un pool y hacíamos una división para los 7 días. Pero resulta que estoy diciendo que el séptimo día, que es el domingo, no entrena. Entonces, si no entrena el domingo, será necesario que coma esa misma carga calórica que los otros días que sí entrena. Y será lo mismo que este día que entrena de alta intensidad con los otros días que no entrena de alta intensidad. Entonces ahí, claro, ya vino hace muchos años la nueva tendencia que es hacer un entrenamiento, perdón, una estrategia nutricional
individualizada total y absolutamente para cada uno de los días de semana. Entonces, ahí entran muchos cálculos más y podemos determinar y ver la variabilidad del coste energético del ejercicio de ella a lo largo de la semana. Y obviamente esto es muy dinámico, porque este entrenamiento está sirviendo esta semana, la semana que viene es otro y la semana que viene es otro. Entonces, hay mucho trabajo de por medio que tiene que realizar la nutricionista. Todo esto obviamente estoy hablándolo en el alto rendimiento. En los deportistas amateurs no llegamos a tanto, pero podemos nosotros hacer también un cálculo tal vez de las necesidades calóricas para una competencia muy puntual, sabiendo a qué intensidad él pedalea habitualmente durante esa competencia. Entonces, para eso vienen los datos históricos. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Podremos, ya digo, como siempre, conversarlo después un poquito en la ronda de preguntas. Luego, aquí he dejado yo el requerimiento energético estimado que tendría una deportista. Aquí está su tasa metabólica en reposo, la termogénesis inducida por los alimentos, el coste energético de la actividad física, el coste energético del ejercicio, y todo esto sumaría una dieta, un requerimiento calórico, perdón, de 2.831 calorías, ¿no es cierto? Pues, por poner un ejemplo, ¿ok? Ahora, entonces en la estrategia nutricional yo tengo que tener claro estos ítems que los he puesto acá. ¿Cuántas calorías necesito? ¿Cuántas de los hidratos de carbono, de proteínas y de grasa? ¿Cuánto gramaje necesito de ellos? ¿Cuántas calorías? ¿Cuánto gramaje? ¿Qué necesito? ¿Cuándo necesito vitaminas y minerales? Antioxidantes tal vez los necesito. ¿En dónde están? ¿Sí? ¿Cómo vienen? Suplementación, por lo tanto, y luego ayudas ergogénicas. Todo eso tiene que estar contemplado dentro de una estrategia nutricional. Bueno, ahí les he dejado una fotito de una de mis mascotas, que es una de las consentidas de la casa, para aliviar un poco la conferencia, ¿no? Y cambiar y que le vean a ella ahí eh, abrigándose un poco, porque Cuenca es una ciudad que está ubicada a 2.550 metros de altitud, en la que por ahí la temperatura promedio está alrededor de entre 14, 15 grados de promedio. Hay más bajas y hay más altas, ¿no? Pero promedio 14, 15 grados centígrados. Así que, bueno, sigamos. Ahora sí, esta es ya la parte que ustedes quieren, pero que yo estoy reacio a vender de entrada. Porque lo que vengo cocinando es lo siguiente. Usted ha hecho una implementación de una estrategia en hábitos saludables en torno a la alimentación con sus deportistas. Sí, no. Muy probablemente la respuesta sea no. Sí. La segunda pregunta es, ¿usted ha hecho todo el análisis nutricional que amerita esta persona que está pidiendo que se usen suplementos con ella? ¿Ha determinado las condiciones especiales del deporte, sus condiciones físicas, sus condiciones de salud? ¿Ha hecho ese análisis? La respuesta muy probablemente sea no. Entonces, si usted no ha hecho todo eso, ¿usted se va a atrever a utilizar suplementos? La respuesta muy probablemente sea sí. Y claro, está mal. Pero bueno, nosotros tratamos de darles un poco de información, poner un poco de duda sobre las prácticas habituales que se lleva alrededor de esto y que usted tome luego la mejor decisión posible, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, yo tendría que definir primero qué es un suplemento y ahí lo tienen ustedes, algo que se adiciona para corregir una deficiencia. Entonces, su deportista, su atleta, tiene una deficiencia en torno a alguno de los macronutrientes o de los micronutrientes. ¿Tiene una deficiencia en cuanto al aporte calórico? Sí, no, no sé. La respuesta más probable sea no sé. ¿Ok? Razones que se aducen para utilizar suplementos. Prevenir o tratar una deficiencia percibida de nutrientes a causa de un programa de ejercicios. Estamos entrenando muy alto. Eso implica que necesita más proteínas, me dicen encima de todo. No, ajenos al conocimiento de la bioenergética del músculo. Sí. Luego me dicen proporcionar una forma más conveniente de nutrientes en situación donde los alimentos cotidianos no son prácticos. Tendría que
pensarlo un poco más, ¿no es cierto? Pero no sé, no se me ocurre. Una ocasión trabajando con atletas de élite, un deportista de BMX me ha dicho, voy a viajar a tal país y en ese país voy a estar solo y la proteína, la carne es muy cara. Entonces yo preferiría utilizar suplementos proteicos durante mi estancia en ese periodo de tiempo. Obviamente tenemos que conversarlo muy bien, definir si realmente eso es necesario y hay otro análisis más todavía que viene en las diapositivas siguientes y ya lo vamos a ver. Pero al final hemos decidido usarlos. Hemos decidido en ese caso muy puntual, por ejemplo. Pero obviamente con un acompañamiento, un direccionamiento y una asesoría permanente de la nutricionista del Centro de Alto Rendimiento. ¿Ok? Luego dice proporcionar un efecto ergogénico directo, aumento del rendimiento deportivo. ¿Yo puedo aumentar el rendimiento deportivo en cuanto yo tenga más llenas mis reservas de glucógeno? Sí. ¿Cuánto necesito para hacer eso? Esa es la siguiente pregunta. ¿Lo sé? No lo sé. Entonces, ¿cómo lo hago? Gran detalle. Porque ellos creen que los mejores atletas los consumen y ellos no pueden permitirse no hacerlo. Me ha pasado mucho con los nadadores. Los nadadores han visto que los otros colegas en el campamento de entrenamiento previo a la competencia fundamental están consumiendo un montón de polvos, un montón de sustancias. Y empiezan a ver, a hurgar un poco, hasta checar el nombre, qué es lo que compran, qué es lo que ellos toman, y ellos compran lo mismo. Lo traen y dicen, esto voy a tomar ahora. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? No, es que nosotros vimos que ellos lo tomaban, entonces, y ellos nos ganaron. Es una decisión bastante ligera, por utilizar una palabra. ¿Ok? No tiene fundamento, por supuesto. Aspectos a considerar desde la generalidad. Me refiero a el uso de los suplementos. Entonces dice, antes de decidir el consumo de un suplemento se debe considerar siempre aspectos como qué tan eficaz es este suplemento, qué tan seguro es legal, ¿sí? ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, dice, lamentablemente en la mayoría de los casos hay poca información específica. Hay poca información sobre una gran parte y sobre la mayoría, diría yo, de los suplementos y ayudas ergogénicas que se usan al día de hoy. Se conoce poco sobre los beneficios de la enorme variedad de suplementos. Poco. Ya desde particularizando tenemos que decir esto. Poco se conoce. Los estudios que involucran subpoblaciones especializadas como atletas paralímpicos son aún más escasas. Entonces, no hay información de poblaciones muy puntuales y de muy poco número. Entonces, traspolar esa información y generalizar es muy atrevido, ¿sí? Y muchos de estos suplementos son usados en intensidades de trabajo que no son las que llevan los atletas. Ese es otro gran detalle. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de los suplementos. Inteligenciarse muchísimo. Contextualizar bastante. Los problemas de seguridad también deben considerar cualquier afección médica que pueda presentar un conflicto con las metas o consejos de nutrición deportiva. Hemos tenido un caso hace muchos años, yo estaba estudiando la especialidad, un deportista de una disciplina que tenía hipertensión. Se la detectaron durante las pruebas preparticipativas, las evaluaciones preparticipativas, hipertensión. Hicieron una evaluación de su función renal y todo el cuento, y adicional, entre toda la información que se recababa de él, te podías fijar que tenía un uso indiscriminado de proteínas, por ejemplo. Entonces, el tener ya, en este caso, una patología, porque asumimos que la tenía, no podemos decir que la tuvo desde el uso de los suplementos, no lo sabemos. Entonces, bueno, si lo tuvo, la complicó, y si no la tuvo, la presentó. Por cualquiera de los dos medios, no es lo aconsejable, no es para ufanarse por ningún lado, ¿no es cierto? Entonces, se debería corregir las dosis de suplementos para grupos especiales como atletas en sillas de ruedas debido a que poseen una menor masa muscular. Podría ser, tendría que ser. Y esa información no está. Entonces yo tengo que ser capaz de poder aplicar ese conocimiento que está general y particularizarlo. ¿Lo hago? Pues no lo hago, la mayor parte de veces. No lo hacen.
No se ve hacerlo. La pureza de los productos y el riesgo de consumir contaminantes que o son directamente perjudiciales o están prohibidos por los códigos antidopaje, bajo los cuales se rige el deporte de élite. Son problemas que nosotros tenemos que afrontar cuando decidimos utilizar suplementos. Entonces, esta es otra diapositiva de Asker Jokendrup, en los que le pone a usted, para decidir si usar o no suplementos. Respuesta, sí, no. Dice, ¿está el atleta listo para el uso de suplementos? Está listo. ¿Ha hecho todo lo que yo he dicho antes? ¿Estamos por ponerle la cereza al pastel? ¿Es un atleta de élite? Sí, no. Entonces, dice, ¿debería yo usar suplementos? Hay evidencia. ¿Podría yo usar suplementos? Estos suplementos. Hay evidencia. Tendríamos que hacer una buena revisión, contextualizar perfectamente y ahí tomar la decisión. Dice, este suplemento efectivo en mi evento, en mi deporte, en este momento en el que yo decido tomarlo. Hemos llegado a un punto en el cual nosotros hemos visto que a los atletas de formativas y a los, perdón, a los deportistas de formativas y a los atletas de élite, el gobierno les da un montón de tarros de suplementos como una ayuda. Mejor sería que le den una nutricionista para que lo ayude, o que le den alimentos, pero no los polvos. ¿Sí? Pero a nadie le importa. Así se maneja el gobierno. Es política, pues, ¿no? Ese es otro cuento. Dice, ¿es seguro usarlos? Los suplementos vienen de una fuente confiable. ¿Quién los produce? Son confiables. Dice, ¿puedes probarlos? ¿Tienes hallazgos positivos con esto? Pruébalo. ¿Tienes resultados positivos? ¿Te ha funcionado? Entonces, hay resultados positivos consistentes entre el uso y el rendimiento. Son los resultados consistentes, positivos consistentemente. O sea, lo uso y me da resultados. Tendría yo que pensar, tendría yo que responderme a todo esto. Y pues obviamente las respuestas a todo esto en su gran mayoría son no, 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 no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No usarlos. ¿Sí? Pero resulta que suele ser muy snob hablar de suplementos, hablar de creatina y todo lo que hace la creatina y la dosis y el estudio no sé cuánto que demostró que mejoró en el aumento de las reservas de glucógeno, mejoró la capacidad cognitiva, mejoró la respuesta a los estímulos de velocidad, de potencia, y claro, y que el fulano de tal lo escribió en el año tal y con una población de 5 personas seguidos durante 3 semanas. Eso es factible de contextualizar acá. Claro, me metí con la creatina, pero resulta que la creatina sí es una de las sustancias que podemos utilizar el día de hoy, pero que tenemos que contextualizar adecuadamente. Bueno, sigamos un poquito antes de... Los suplementos pueden no contener lo que esperabas, decía también Asker aquí. Los suplementos pueden contener algo que no esperabas. Nos ha sucedido que un atleta ha dado positivo a dopaje y ha estado consumiendo un tarro de estos polvos que ha comprado en un país de Centroamérica y dio positivo. Pues tuvo que bancarse el año y medio, casi 2 de sanción por eso. ¿Quién lo recetó? Nadie. A él se le ocurrió. Si contienen lo que tú esperas, es cuestionable que realmente funcionen, dice. Pues hay que pensar muy bien en torno al uso o no de los suplementos. Algunos suplementos, unas estadísticas, dice, el 40 al 70% de los atletas consume suplementos. Fíjense, altísimo, altísimo. 10 a 15 de los suplementos, 10 a 15% de los suplementos contienen sustancias prohibidas. Altísimo también. 80% no contienen el nivel de lo que dicen tener. Y de largo, no tienen evidencia que los justifique. ¿Sí? Otro detalle. Contaminación de los suplementos. Miren los países. Países del primer mundo. Y miren el nivel de contaminación. ¿Ven aquí alguno ustedes de Sudamérica?
de Centroamérica? Ninguno. Y también se producen acá en nuestro continente, ¿no? Sí se producen. Mejor ni los ponen. No los evaluaron seguramente, no lo sé. Habría que leer todo el trabajo para ver cuál fue el criterio de selección. Bueno, entonces, quiero decir con esto que yo tengo que pensarme muy bien si voy a elegir un suplemento, qué suplemento lo voy a utilizar. Ya decidí que necesito uno. Ya decidí. Ahora, entonces tengo que asesorarme un poco más. Y voy a esto. El Instituto Australiano del Deporte tiene un documento en el cual hace una clasificación de los suplementos en categorías A, B, C y D. ¿Ok? Siendo la A la que tiene evidencia científica al día de hoy. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos nosotros subcategorías. Vean ustedes, comidas para deportes, comida en deportes, medicamentos y luego suplementos que mejoran el rendimiento. ¿Ok? Estos tienen soporte científico ya. ¿Ok? Entonces, las bebidas deportivas, los hidratantes, ¿funcionan? Sí. Claro que sí, no hay discusión. Los geles durante los deportes, los geles que tienen, básicamente la mayor parte tienen hidratos de carbono. ¿Los puedo usar? Claro que sí. Por supuesto, hay combinaciones de geles de hidratos de carbono y de proteínas y hay que ver la relación que tenga y hay que ver, otros tienen cafeína y habrá que ver la relación. Hay geles de cafeína también, por supuesto. Y acá, por acá abajo, está cafeína, casualmente, ¿no es cierto? Como una sustancia, como un suplemento que mejora el rendimiento. Entonces, ustedes aquí pueden fijarse si nosotros estamos, qué estamos viendo, qué necesitamos. ¿Necesitamos un suplemento de proteínas? Aquí está. ¿Sí? ¿Necesitamos un gel que tenga hidratos de carbono? Pues lo tenemos aquí. ¿Ok? Ahí está la lista. No tengo problema con eso. Yo ya, ahora, me fijo aquí y digo, mira, esto es lo que yo necesito. ¿Y tiene evidencia? Sí. Vamos ahora sí a averiguar qué cantidad, cuándo en el periodo de entrenamiento y durante qué tiempo necesito administrar estas sustancias. En dependencia de la que sea, la que hayamos elegido. Si son bebidas deportivas, siempre. Es sencillo. ¿Cuáles? Las que tengan tales características, tanto de hidratos de carbono, tanto de sodio, y ya, tal concentración. Esto es lo que prima aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo aquí, puedo orientarme con esto. Obvio, luego hay también una lista blanca de todas las marcas de hidratos de carbono y de proteínas, de las diferentes marcas que han sido analizadas también por el Instituto Australiano del Deporte y que están libres de sustancias contaminantes. Entonces, como que podría yo buscar esas y comprarlas y estar un poco más seguro de que no contengan contaminantes, esteroides por lo general, ¿no es cierto? Luego están en el grupo B aquellas sustancias que no tienen el peso suficiente. Estaban acá, por favor. Sí, estaban acá. Y luego tenemos acá la categoría C que tienen pocas pruebas de efectos beneficiosos y esto, o sea, no tienen ningún fundamento para su uso. Miren acá ustedes tenían en las que estaban en nivel B, por ejemplo, tienen el colágeno, la carnitina, miren el aceite de pescado, los fosfatos, el zinc, los BCAA, un montón de cosas. Ahí pueden ver ustedes en esta lista que les quedará la presentación, me imagino, para que la puedan ver luego. ¿Ok? Entonces, todo esto está en esta página, Instituto Australiano del Deporte. Ahora, la cuestión es, les había puesto yo unas diapositivas aquí, la creatina y el cerebro. ¿Funciona? Y sí, ¿eso funciona en mi deporte? ¿En qué momento de mi deporte? Es lo que yo tendría que decidir. La creatina ayuda a fijar las reservas de glucógeno, a mejorar la fijación de las reservas de glucógeno en el músculo. Sí. ¿Me sirve eso para mi deporte? ¿Lo necesito? ¿Compito a días seguidos? Todo eso tengo que pensarlo. ¿Ok? Otro que he puesto ahí justamente. Luego los omegas también. Miren este simpático también. Bueno, los omegas 3, trabajar en la síntesis
proteica en el ratio de influir en las tasas de síntesis proteica? Pueden. Abajo la traducción dice, es concebible que la dosis de 30 gramos de proteína de suero administrada en este estudio saturara la maquinaria sintética de proteína muscular. Y Pero miren lo que dice al final, bueno, no al final, sino aquí en esta parte que está resaltada. Pero por ahora, en términos de práctica aplicada, la evidencia científica que respalda el papel de los omega 3 en la promoción de esta síntesis proteica muscular en los atletas es débil. Al menos si el atleta sigue las pautas recomendadas en nutrición deportiva para apoyar el desarrollo muscular. Por ejemplo, un resultado positivo, equilibrio energético y una ingesta suficiente de proteínas en la dieta. Entonces, ¿hace falta realmente que los consuman? No lo sé. Pensaría yo que no. Pero por eso, lo único, no vengo a darles una receta de cocina de cómo utilizar la creatina, cómo utilizar los omega 3, cómo utilizar... No, porque no funciona así. No funciona así. Funciona bajo un análisis estricto de si me hacen falta, si realmente los necesito, cuándo los necesito y cuánto necesito. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, me encanta esta diapositiva que dejé para el final, porque cae perfecto aquí. Dice, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Y es casualmente lo que nos pasa con la nutrición deportiva. ¿Sí? La gente está acostumbrada a ir al médico del deporte o al nutricionista y a recibir una lista de al menos 3 o 4 tarros de sustancias para mejorar su rendimiento deportivo. Entonces, yo siempre les digo, ¿les han hecho un análisis? ¿Han hecho un estudio de si realmente lo necesitas? Y siempre la respuesta es no. Claro, hemos descubierto luego que muchos de estos médicos y estas nutricionistas comisionan por la prescripción de estas sustancias. Entonces hemos perdido la integridad, la honestidad, la ética profesional. Entonces, solo quería dejarles un poco la metodología que personalmente uso en la consulta para la utilización o no de los suplementos. Y créanme, les digo, créanme que al día de hoy no usamos prácticamente ninguno. Así que eso es lo que les había preparado, queridos amigos. Espero que les haya gustado y espero que les ponga a pensar y generen ustedes la necesidad de leer mucho más al respecto.